Nuevamente en esta oportunidad vamos a estar trabajando la producción oral, la planificación de un análisis o examen de un texto de carácter argumentativo. Para esto vamos a utilizar la estrategia de juego de roles y el trabajo en equipo, es decir, el trabajo colaborativo. Vamos a empezar. Para realizar esta actividad, debemos primero saber que el propósito es que nos podamos reunir en grupo de 4 o 5 estudiantes y que utilizando la estrategia ya mencionada, podamos analizar, examinar el texto argumentativo que escojamos, pero nos vamos a centrar, nos vamos a ubicar principalmente en el propósito que tiene el autor o autora del texto, la opinión o tesis o punto de vista que este autor o escritora sostiene, además de las ideologías y de los juicios de valor, sin olvidar la estructura, es decir, la introducción, donde generalmente encontramos la opinión o punto de vista de ese escritor o escritora, el desarrollo, la parte correspondiente a los argumentos y las evidencias con las que se construyen esos argumentos, y la conclusión que ya sería el cierre de ese texto de carácter argumentativo. Aparte de eso, miraremos otros aspectos que podremos mencionar más adelante. Los materiales que vamos a necesitar principalmente son los siguientes. La guía de conceptos que llenamos en la primera actividad con la cual iniciamos el tema del análisis de texto argumentativo. También, además de que en esa guía de conceptos también encontramos el uso de los recursos lingüísticos, cómo son las explicaciones, el uso de los conectores, el uso de los conectores de causa y consecuencia, los de comparación y contraste, los de reformulación, o sea, lo de explicación, lo cuales son es decir, esto es, o sea, que nos ayudan a unir o cohesionar las ideas que vamos a exponer de forma oral en esta planificación que estaremos realizando con el texto que seleccionemos. Y hablando de texto que seleccionemos, otro de los materiales que vamos a usar es un escrito, una lectura de carácter argumentativo, que ustedes van a poner de acuerdo cuál es la que van a escoger de algunas que mostraremos, y habrá una copia del texto para cada grupo. Usaremos la pizarra digital para ir explicando y ustedes tendrán sus bolígrafos y cuadernos para tomar nota. Los diccionarios también en físico lo estaremos utilizando. Procederemos entonces en este momento a formar los grupos que no necesariamente deben ser los mismos que hemos realizado para trabajar la comprensión escrita. En esta oportunidad habrá grupo de 4 o de 5 personas. Sería muy interesante que puedan intercambiar miembros en distintos equipos. Luego de haber distribuido esos equipos, es bueno recordar que es probable que uno de los integrantes pueda tener más de una asignación de acuerdo a la necesidad del grupo. Entonces, vamos a ver los distintos roles que vamos a asumir. El primer rol, y es de cada uno de los miembros sin distinción, serán 2 papeles, es decir, el de lector y el de tomador de nota desde su rol. Entonces, para todos los integrantes del equipo. ¿Qué va a hacer este estudiante? Debe leer en silencio junto a su equipo la lectura asignada y va a prestar atención a esos detalles, a esas informaciones que se van suministrando a través de la lectura, y va a tomar nota en su cuaderno con las evidencias, ejemplificaciones si los hay, citas textuales, es decir,
las voces que el autor del texto que están examinando toma. Pero esto lo va a hacer usted desde su especialidad. Dependiendo del rol que le corresponda, usted va a trabajar esa parte. El segundo, pero esto le va a corresponder a cada uno de los miembros, no solamente a un solo, porque cada uno de ustedes debe tener conciencia y conocimiento del contenido de las informaciones del texto que van, con el cual están construyendo esa producción oral, es decir, la exposición oral que como equipo van a realizar. Otro de los papeles es el defensor del autor. Ya lo hemos visto en otra oportunidad, que no es más que localizar esas evidencias que hacen que tú estés de acuerdo con las informaciones que el autor del texto original está dando y apoyarla a través de tus propias opiniones y argumentaciones. El papel del investigador es de vital importancia. Este investigador se va a encargar de buscar informaciones en el Internet acerca del tópico que se trabaja en el texto objeto de análisis o examen y va a anotar también la fuente de extracción de dónde fue que consiguió la información. Además, debe trabajar las palabras que constituyen el vocabulario temático del texto que están examinando. El defensor de posiciones contrapuestas es el abogado acusador, es el que va a buscar cuáles son los contraargumentos que el propio autor del texto original ha utilizado. E incluso este defensor de posiciones contrapuestas puede buscar otras evidencias en la web para llevarle la contraria, es decir, para refutar o contradecir de forma lógica lo que el autor, alguna información, algún argumento que el autor ha expuesto y que usted como abogado acusador o de posiciones contrapuestas no comparte. Tenemos también el analista de la estructura que se va a encargar de identificar la introducción con la oración temática, es decir, con la opinión que el autor del texto original sostiene, va a observar el desarrollo de los argumentos con las evidencias, con las poses que utiliza el autor de la lectura que estamos examinando y verificará cómo es la conclusión de esa lectura seleccionada por equipo. Luego tenemos el editor. El editor es la persona, es el especialista que se va a encargar de escribir la producción oral, lógicamente en su cuaderno, junto a los demás miembros. Los demás miembros del equipo van a ser ayuda idónea para que el trabajo colaborativo pueda salir de la mejor manera, haciendo las correcciones, ayudando al editor del trabajo. Y el presentador puede ser el mismo editor, que no es más que el estudiante que expone el trabajo en equipo a toda la sala. Entonces, ya ahora entramos a la parte número 2. La parte número 2 es a leer el texto seleccionado. Para esto nos vamos a tomar 20 minutos. Pueden ir tomando notas en su cuaderno, pero antes de hacerlo, recuerden colocar producción oral de un análisis de un texto argumentativo. Es el tema que estamos trabajando ahora. Entonces le vamos a dar los 20 minutos y luego pasamos a la actividad siguiente. Ya la parte número 3 es la elaboración del esquema con el que vamos a trabajar como equipo. Para esto nos vamos a tomar, uno dice 40 minutos, pero podemos hacerlo en menor tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer como equipo? Primero, vamos a seleccionar el tema que se plantea en el texto original. Luego de la lectura es que vamos a trabajar esa parte. Hay distintos tópicos que se trabajan, que se pueden observar a lo largo de la lectura que seleccionamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Esos temas pueden ser, por ejemplo, la opinión o punto de vista que tiene el autor de ese texto seleccionado, puede ser algún juicio de valor, alguna ideología, puede ser quizás relacionado con la postura que tiene el autor de ese texto original. Usted puede hacer una lista de temas, pero recuerde, escoja el que usted entiende que es el más importante de esa lectura. El punto B que va a seguir es, ustedes como equipo determinen la intención comunicativa, el propósito que tiene el autor de ese texto escogido. Si es persuadir al lector con el fin de qué, o informar acerca de tal situación con el propósito de, porque siempre hay un propósito, una finalidad última. Si es convencer al lector, si es reflexionar acerca de tal tema con el objetivo de, ahí usted lo completa. También es necesario que seleccionemos el tipo de público, el tipo de lector a quien va dirigido ese análisis que vamos a hacer de forma colaborativa y la postura que como equipo ustedes tienen en torno a ese texto original. Para realizar estas actividades, recuerde utilizar las formas verbales, lo van a encontrar en la guía de conceptos, cuáles son los verbos más idóneos que podemos utilizar, extraer el vocabulario temático propio de ese texto seleccionado y los recursos que no son más que los recursos que son propios de un análisis que vayamos a realizar. Es importante también que escojamos algunas explicaciones, citas, si aparecen, si podemos describir alguna información, hacer alguna comparación, si aparece algún ejemplo. No es obligatorio que utilicemos todas estas acciones que están subrayadas con color azul. Podemos escoger 2, tal vez 3. No podemos olvidar que para poder hacer esa exposición oral debemos unir las partes de esas informaciones, de ese guión o esquema que estamos realizando de la forma más adecuada. Y para esto vamos a utilizar los conectores de causa, lo de comparación, contraste y lo de reformulación o explicación. Con esto vamos a lograr hacer una adecuada presentación. Ya entonces hasta acá hemos explicado qué ustedes van a hacer en el esquema o guión. Vamos a dejar colocada en la pantalla digital estas informaciones para que puedan trabajar. Recuerden utilizar la guía de concepto para que puedan, cualquier duda que puedan tener, puedan trabajar para realizar una buena actividad. Luego que realicemos estas acciones, lo que sigue es verificar qué título tendrá el análisis que ustedes van a hacer como equipo. Recuerden que ese título debe guardar relación con la lectura que están analizando o examinando. Ya lo que seguirá es presentar de manera oral y como equipo las acciones que realizaron con el texto objeto de análisis. Es decir, la producción oral o la planificación de ese análisis argumentativo que les va a servir más adelante para trabajar la producción escrita. Es de mucha importancia que ustedes tengan ya el esquema como equipo, ya el esquema, la parte que deben exponer, la tengan realizada en su cuaderno de forma colaborativa para que tengan una orientación cada uno de los miembros de las actividades que hicieron y que les va a servir para trabajar la producción escrita de un análisis. Y para cerrar, vamos a responder esta parte y hasta aquí lo dejamos para continuar con las acciones que siguen.